Carlos Montouto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Yo aquí no me lo preguntas, pero te lo digo yo. Recién Bueno, venido de Madrid, que me había invitado a una boda de bailar un chotis. Y nada, pues aquí estoy. Más, más, claro, más flamenco que flamenco y más chulo que un ocho. pues así me gusta a mí. Exactamente. Bueno, es que te invitan a una boda de alto copete en Madrid a bailar el chotis. Y bueno, pues uno se hace viral y pasa lo que pasa. En fin, empezamos con temas interesantes. Después Sí, no te ¿no? llega el tiempo y te pasa que te pasas la hora y que me escriben y me dicen, no hemos podido poner el programa del otro día que os habéis pasado muchos minutos. Bueno, a mí no me eches la culpa. Échasela al que se ha casado. A mí no me cuentes. Que no te estoy hablando de la boda, que ya lo habíamos pasado, que te estoy hablando de que te pasas con los tiempos. Oye, una boda como esta no se puede dejar pasar. Claro, te pasas hablando media hora de una boda y después no te da tiempo a hablar de lo interesante, De lo mollar, de lo mollar. de lo mollar. ¿Quieres que hablemos ya de algo más? Sí, hombre, podemos hablar de alguna cosa más si quieres. Si no me pongo aquí delante de la audiencia a bailar el chotis, como si fuera un mecano del Lego. Bueno, a ver, vamos allá. Nos vamos por el mundo mundial y me cuentas que las embajadas ya no son seguras. Yo no sé a qué te Pues, refieres con eso. hombre, pues Estado de eso es boda, lo que parece. no, ¿Cómo, dime. cómo? No, que como has estado de boda a lo mejor no te habías enterado, pero Sí, 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 alguna cosa me ha llegado, alguna onda me ha llegado expansiva. Hombre, pues eso parece el titular que has leído, después de ver cómo la semana pasada un recinto de absoluta eh, impunidad territorial, inmunidad, perdón, territorial, como debían ser las embajadas, pues es un principio sacrosanto de la diplomacia internacional que los estados de acogida de las delegaciones diplomáticas no pueden apelar a normas de derecho interno para justificar la invasión del territorio de una embajada acogida en su país y constituida legalmente, pues ese principio ha saltado por los aires la semana pasada, no una vez, sino dos veces, en dos partes muy diferentes del mundo. mm, Para empezar, pues nos descolgábamos la semana pasada con algo absolutamente imprevisible, con unas consecuencias incalculables de las que se espera que haya grandes repercusiones a lo largo de esta semana, veremos cuándo, como tiene que ver con el bombardeo por parte del ejército israelí y de la embajada iraní en Siria, que acabó con 14 muertos, contados hasta la fecha, entre ellos en particular el general Mohammad Reza Zaedi. Este señor había sido el responsable de la fuerza Quds, de la Guardia Revolucionaria en el Líbano y Siria hasta el año 2016 y al que Israel vincula con la coordinación de las operaciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Pero claro, esto que en un primer momento Israel se cayó hasta que su fenomenal maquinaria de propaganda construyó una coartada absolutamente inverosímil, alegando que el ataque en realidad era responsabilidad del Estado Islámico y no del propio Israel, algo que desde luego no se creyó nadie, ni siquiera los británicos o los norteamericanos, y no se lo creyó en todas las cosas nadie porque había precedentes muy serios de ataques y bombardeos del ejército israelí contra las fuerzas Quds de Irán en, en Damasco, como por ejemplo el 20 de enero de este mismo año, cuando la Fuerza Aérea israelí bombardeó y destruyó un edificio utilizado habitualmente por la Guardia Revolucionaria Paramilitar iraní en el mismo Damasco, en la capital de Siria, ¿no? Matando además a un comandante y a uno de sus ayudantes, entre otros, con lo cual ya existían precedentes muy serios en donde no se había negado en aquel ataque del 20 de enero eh, la, la autoría y por tanto negar ahora una autoría cuando además sobrevivió el embajador iraní en Siria, cuya casa pues estaba al lado del edificio de la embajada,
pues resultaba poco plausible que no hubiera sido Israel, ¿no? Por más que, como digo, su gigantesca maquinaria de mentiras, pues haya construido el relato, o tratado de construir el relato de que los responsables de ese ataque último eran el ejército islámico. Claro, esto ha provocado pues un terremoto en la región, constantes amenazas de Irán, bueno, pues de represalias de enorme gravedad, la amenaza de que ninguna embajada israelí en el cercano Oriente y en el Medio Oriente estaría segura a partir de ahora. Y bueno, tanto es así que no cabe descartar la posibilidad de que el repentino anuncio de la retirada por parte del ejército israelí de Han Yunis y del sur de Gaza, después de días de bombardeos machacones en el mismo Rafah, en la frontera con Egipto, de la franja de Gaza, obedezca precisamente no al argumento, una vez más, probablemente falso, que se ha dado oficialmente por el gobierno de Netanyahu, de que se trata de una cuestión relativa a haber cumplido ya los objetivos, que no necesitarían, por tanto, tener tanta tropa movilizada sobre el terreno y que se reservaban, en todo caso, realizar raids u operaciones rápidas especiales de carácter selectivo, como la que acabamos de ver la semana pasada en Siria con la embajada iraní, sino precisamente la previsión de posibles ataques en la frontera norte de Israel provenientes de la zona de Siria, de la zona del Líbano, con protagonismo más destacado por parte de Hezbollah, y que pudiera provocar, por tanto, una reorganización de sus fuerzas militares, de manera que hubiera un traspaso masivo de militares de, como digo, el sur de la Franja de Gaza a la zona norte de Israel, la frontera bueno, pues como decía, con Líbano, con Siria, con Jordania, al este, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo que por sí solo tiene una importancia mayúscula en relación a que supone hacer saltar por los aires el tablero internacional, tantas veces frágil, en relación a tratar de evitar por todos los medios un conflicto regional del calibre del enfrentamiento directo entre Israel e Irán, los dos con armas nucleares, aunque, bueno, Irán diga que en realidad con los protocolos que en su día se firmaron con Estados Unidos no había habido un avance de la investigación nuclear con fines militares. Bueno, cabe prever que la capacidad militar iraní es la más alta de la región después del propio Israel. Con lo cual, bombardear nada más y nada menos que una delegación diplomática, una embajada, como hace el ejército de Israel, no puede buscar otra cosa que el escalamiento frontal del conflicto en la región, con el fin de involucrar definitivamente a Irán en una guerra total en la zona por la hegemonía, como digo, en el Medio Oriente, ¿no? Esto que de por sí solo tiene una importancia mayúscula geoestratégica, y ya veremos en qué queda, si realmente Irán es quien contiene los caballos y no va a un enfrentamiento frontal y directo con Israel, más allá de que pueda también recurrir a la estrategia de las operaciones selectivas, efectivamente, realizando ataques específicos contra objetivos seleccionados o contra misiones diplomáticas israelíes o intereses israelíes. Pues aparte de esto nos hemos encontrado esta misma semana también pasada otro ataque absolutamente inimaginable en otra parte del mundo, completamente diferente, como es la entrada por la fuerza de la policía militar del ejército de Ecuador y el asalto a la embajada de México en Quito, para tratar de, bueno, pues tratar y conseguir y conseguir. uh, arrestar y detener
a bueno, pues, el que fue vicepresidente, primero con el señor Correa y después con su sucesor, Lenín Moreno, el señor Jorge Glass, con la excusa de que estaba acusado de 2 delitos de corrupción, por los cuales había cumplido 5 años de cárcel, pero finalmente las medidas cautelares acordadas por un alto tribunal de Ecuador lo habían puesto en libertad, pero sin embargo se había reproducido las acusaciones y había habido un tercer pronunciamiento donde también se solicitaba la prisión provisional por un juez de Ecuador. Y con esta excusa, bueno, pues, y a la vista de que el señor Jorge Glass, que ya llevaba 4 meses refugiado en la Embajada de México y que se le concedía finalmente la pasada semana el estatus de refugiado político y asilado en esa embajada, y se había solicitado por parte de las autoridades mexicanas un permiso de salida para salir del país con semejante panorama, aludiendo, por tanto, nuevamente en violación del derecho internacional, que ya he explicado al principio, que no permite a ningún país apelar a su derecho interno para invadir territorio que en definitiva es soberano de otro país, como es el territorio de las embajadas, pues se ordena por parte del gobierno del señor Noboa, el actual presidente, el ataque, Daniel Noboa, el ataque, y bueno, todos hemos visto las imágenes, ¿no?, del canciller tirado por los suelos, ¿no? Sí, decías, Manolo. No, decía asalto más que ataque, pero en fin, da igual. Bueno, asalto, no ataque en el sentido de bombardearte a la embajada, como el caso de Israel con Irán, pero bueno, en definitiva hemos visto todas las imágenes, ¿no? Sí. Del canciller de México rodando por los suelos, inmovilizado cual delincuente por la policía ecuatoriana. Todo esto porque a la embajadora de México ya la habían declarado persona non grata 4 días antes, y todo esto en relación a un ambiente muy intenso que se había ido calentando progresivamente tras, entre otras cosas, unas declaraciones bastante, digamos, contundentes, voy a decirlo así, no quiero utilizar un término más exagerado, de López Obrador, el presidente de México, en relación precisamente a la forma en la cual David Noboa había conseguido llegar a la presidencia del gobierno. Recordemos que David Noboa es el hijo de la persona más rica de Ecuador, y que la familia Noboa ha estado de una forma u otra directamente metida en la política y en la gobernabilidad de Ecuador desde siempre, desde que es país independiente. Recordemos que, y esta era una de las acusaciones de López Obrador, de AMLO, en la campaña electoral que lleva a David Noboa al poder, bueno, no solamente es que se asesina al principal líder opositor, candidato presidencial, aludiendo a que se trata de una operación de narcos, sino que además su sucesora en el partido correísta, Luisa González, encuentra toda una serie de trabas burocráticas y legales tramadas por la Fiscalía, la misma que persigue y a la que se utiliza habitualmente en materia de lawfare en América Latina, para justamente justificar tanto los golpes de Estado institucionales que derriban del gobierno a presidentes electos, como el caso Dilma Rousseff, el caso Pedro Castillo en Perú, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa misma fiscalía es la que puso toda una serie de palos en la rueda a la candidatura de Luisa González, de manera que finalmente resulta prácticamente imposible que tengan posibilidades o puedan contar con el apoyo suficiente como para salir elegidos, dejándole o allanándole, por tanto, todas estas circunstancias de forma indirecta en el camino a la elección de David Noboa. Esto más o menos es Daniel Noboa. Eso es lo que más o menos vino a decir Manuel López Obrador, y estas declaraciones
pues fueron durísimamente respondidas por parte del gobierno del señor Noboa en Ecuador, y a partir de ahí pues las cosas se tuercen de la manera que he estado contando: expulsión de la embajadora mexicana, concesión después de 4 meses de estar deshojando la margarita del estatus de asilado y refugiado político al señor Glass, ataque o invasión de la embajada. No es la primera vez que las embajadas en América Latina y en otras partes del mundo, ¿no?, son atacadas o invadidas. Recordemos, por ejemplo, el asalto a la embajada, asaltadas en definitiva. Como digo, recordemos el asalto, por ejemplo, a la embajada de España en Guatemala en 1982, Sí, por la pero dictadura militar de entonces. allí hubo muertos, ¿no? Claro, claro, ahí hubo muertos. Bueno, en el bombardeo israelí a la embajada de Irán ha habido 14 muertos, que se sepan. Recordemos a su vez el asalto, o más que asalto, el cerco a la embajada estadounidense en Teherán en 1977 con la llegada de los ayatolás. Quiero decir que ha habido casos anteriores, pero generalmente se consideraban, y esto es un poco el motivo de mi reflexión sobre el tema de que las embajadas parece que ya dejan de ser un lugar sagrado y seguro, ¿no? Lo cual es absolutamente preocupante, porque hasta ahora, como digo, cuando se habían producido este tipo de anomalías diplomáticas con asaltos a embajadas, siempre se había considerado que eran consecuencia de prácticamente accidentes, es decir, de gobiernos o de gente que no tenía, o de lugares o espacios que estaban totalmente fuera del juego democrático, fuera de las reglas democráticas, es decir, estados parias, ¿no? Guatemala, ¿qué era Guatemala? Pues una dictadura militar repudiada incluso por Estados Unidos. Llegó el momento en que así ya sucedió, ¿no? ¿Quién era la Guatemala del 82, por lo menos? ¿Quién era el Irán de los ayatolás? Bueno, pues un poco el fuera de toda, desde la óptica occidental, fuera de toda normativa admisible en la comunidad internacional, ¿no? Un poco lo que pasa hoy con el Estado Islámico y lo que pasa con otros países como, por ejemplo, Afganistán, ¿no? Al que no puedes pedirle peras al olmo, porque estamos hablando de estados pues fallidos o prácticamente fallidos, ¿no? La diferencia esencial con lo que está sucediendo o sucedió la semana pasada es que esos precedentes históricos que he mencionado no se corresponden con lo que está sucediendo ahora mismo. Es decir, Israel e Irán, independientemente de que Irán esté alineado o deje de estar alineado con unas posiciones o con otras, se supone que son países que están plenamente integrados y reconocidos dentro de la normalidad institucional en todas las organizaciones internacionales. Ya no quiero decir nada si hablamos de Ecuador y de México. Y entonces, que se naturalice que se pueden atacar embajadas con excusas, pues en definitiva, como he dicho desde el principio, peregrinas, de carácter interno, de derecho interno. Es el mismo caso que Israel. Israel, la justificación que puede tener para hacer el ataque que hizo contra Irán es: tengo que atacar al coordinador iraní militar de las fuerzas de Hezbollah. Y como no voy a poder, sería demasiado arriesgado intentar entrar por la fuerza, sangre y fuego para detenerlo, porque encima estoy en un país tercero que es Siria, pues entonces cojo y lo bombardeo desde el aire. ¿Por qué? Porque puedo. Y lo elimino directamente, como ya habían hecho el 20 de enero, también con el edificio que albergaba a la Guardia Revolucionaria iraní en Siria, en Damasco. Luego, esta especie de normalización, naturalización de que tengo cobertura moral o jurídica para poder atacar con arreglo a mis circunstancias internas y a mi derecho interno una sede diplomática extranjera, es abrir la caja de los truenos, porque por esa regla de tres ya cualquiera que se pueda permitir la fuerza militar o policial suficiente para poder llevar a cabo un asalto, un ataque, una invasión, pues va a verse legitimado para poder hacerlo, sobre todo si estos ataques no tienen consecuencias. Es decir, a mí me parece gravísimo que desde que se supo del bombardeo israelí contra Irán,
pues prácticamente lo único que se nos esté contando es las amenazas de Irán de responder por aquello del ojo por ojo y diente por diente, porque esto reduce la cuestión a a un análisis meramente anticuado, atrabiliario, de la Biblia, religioso, bueno, pues banaliza los motivos reales de por qué esto se ha producido y por qué esto sí puede ser una escalada gravísima del conflicto en Oriente Medio para nunca acabar, ¿no? A mí me parecería alucinante que, y de hecho me parece alucinante, que solamente 2 países de América Latina, de la Organización de Estados Americanos en concreto, que son México, lógicamente, y Nicaragua, hayan roto relaciones diplomáticas como un primer paso con el gobierno de Noboa en Ecuador. Vamos a ver, las condenas pueden estar muy bien en teoría y en un primer momento porque es lo mínimo que hay que hacer, las condenas internacionales, incluidas las de España, incluidas Estados Unidos, que yo sepa no ha hecho una condena formal del ataque, ya se lo pensará muy bien Estados Unidos, qué socio preferente quiere tener, si México, al que tiene como frontera y con el que negocia 40.000 cosas, y no solamente en materia de migraciones, o Ecuador, ni el gobierno bueno, pues de la élite bananera ecuatoriana, y digo lo de bananero en el peor sentido de la palabra, el más ofensivo de la palabra, porque eso es lo que representa el señor Noboa y la casta política eh, elitista de aquel país, ¿no? Entonces, Estados Unidos verá qué compañeros de viaje prefiere tener, pero lo cierto es que hasta el mismísimo Milei se ha pronunciado en contra. En México, hasta todos los partidos de derechas opuestos frontalmente a AMLO, a López Obrador, han salido como un resorte, con el resorte nacionalista, por supuesto, a decirle al presidente, estamos con usted, esto no es un ataque en relación con usted, sobre si usted es un poco, se le va un poco la lengua o no se le va un poco la lengua, ya hablaremos en otro momento, pero ahora se trata de una cuestión de un ataque directo a la soberanía nacional de México y se han puesto de parte del presidente para lo que en su momento decida hacer, pero a ver, esto no puede quedar sin más, porque si queda impune, si todo se limita a declaraciones grandilocuentes de condena, pues realmente no ha habido ningún efecto directo, ninguna consecuencia, y esto significa que es un mensaje para otros países autocráticos o de democracias, o sea, de autocracias disfrazadas de democracias, que puedan hacer lo mismo. Y si esto sucede, ya no quiero decir solo que la consecuencia es que salta por los aires el derecho de protección internacional, el derecho de asilo y refugio, sino que salta por los aires también un principio esencial, que es el de la posibilidad de las relaciones pacíficas entre los países, estableciendo misiones, delegaciones, legaciones, consulados, embajadas, en definitiva, la relación pacífica entre los distintos países con carácter recíproco, que en eso consiste precisamente la apertura de oficinas consulares, la apertura de embajadas, etcétera, etcétera. Es decir, las relaciones pacíficas y recíprocas entre los países, a nivel institucional, a nivel de gobierno. Es desde luego un quiebre el que se ha producido la semana pasada de una enorme magnitud de lo que podríamos denominar la paz diplomática en 2 partes del globo completamente distintas. No sé si el episodio de Ecuador acabará siendo un episodio aislado, esperemos que así sea, con independencia de las repercusiones que para el gobierno de Noboa pueda tener. De hecho, en el propio Ecuador, el Partido Revolucionario, el Partido Correísta, que hasta ahora, junto con otros, se llama Revolución Ciudadana el partido, ¿no? Eh, eh, había, habían dado un margen bueno, pues un margen de tolerancia, ¿no? Del margen de los 100 días de turno que se da al presidente Daniel Noboa, y había estado gobernando sin oposición durante los 3 últimos meses, incluso había aprobado casi por unanimidad los 5 proyectos que había enviado al Congreso, incluyendo alguno especialmente delicado, como la ley para subir los impuestos a los ciudadanos.
Noboa, que trata de vender la imagen y así llegó al poder, de acabar con la delincuencia callejera que se había incrementado notablemente en el periodo anterior con el presidente saliente Guillermo Lasso, pues, y un poco al estilo Bukele, es decir, con medidas drásticas en donde no me temblará la mano y si me tengo que saltar los derechos humanos me los salto, un poco la misma estrategia que puso en pie el fujimorismo en Perú, ¿no? A comienzos de los años 2000, ¿no? Y que es la que están siguiendo Bukele por un lado y ahora Noboa en Ecuador. Bueno, pues esta estrategia que le aupó, porque es la estrategia fácil, de decir yo acabo de un plumazo con la delincuencia que tanto extorsiona la vida pública de los ciudadanos en un país, pues como sabemos es falsa, claro, eso es un axioma que no funciona si no ataca las causas, y de hecho ya se está notando que se está duplicando pasados 3 meses y pasado el impacto inicial de la victoria primero del asesinato del candidato opositor y después de la victoria de Noboa, pues ya se está viendo cómo va a haber o está viendo un incremento considerable de las muertes violentas y las extorsiones, secuestros y robos a los ciudadanos se han duplicado, pues ahora ya el Partido Correísta Revolución Ciudadana, que es el mayor representado dentro del Congreso de Ecuador, ya ha dicho que bueno que la tolerancia, la complacencia con el nuevo gobierno por aquello de la cortesía parlamentaria se ha terminado y que va a buscar, como ya hizo con el gobierno de Guillermo Lasso, alianzas con otros partidos para conseguir mayoría y bloquearle completamente en el Congreso las iniciativas legislativas que pueda plantear el señor Noboa, con lo cual esto puede tener no solo y debe tener no solamente consecuencias en el plano externo, es decir, internacional para Ecuador, sino que debe tener, por supuesto, consecuencias en el plano interno, porque si los ciudadanos empiezan a ver que pese a la demagogia populista al estilo Bukele contra la inseguridad ciudadana, las muertes violentas empiezan a incrementarse a la vez y las extorsiones, secuestros y robos se vuelven a duplicar, y mientras tanto me estás aplicando un catolicismo neoliberal ultra, incluso con subidas de impuestos, lo que significa, pues, a ver, en poblaciones donde el umbral de la pobreza o el nivel de subsistencia es precario, pues una subida de impuestos que puede incrementar el precio de la gasolina o el precio del pan genera generalmente revueltas populares. Ha pasado muchas veces en muchas partes del mundo, por lo tanto, yo creo que este ataque contra la Embajada de México le va a suponer al gobierno de Daniel Noboa en esa apuesta suicida por la mano dura, le va a suponer una pérdida de la estabilidad del país ya de entrada, con la que yo pienso que no contaban. Eh, pero vamos a ver quién haya asesorado al señor Noboa para hacer este ataque, este asalto a la Embajada de México tan a la gruesa, tan a la vista de todo el mundo, de una manera tan chapucera, tan violenta, con el canciller mexicano rodando por los suelos, etcétera, etcétera, es que tiene muy poquitas luces o tiene una sensación falsa de una impunidad total para hacer lo que le dé la gana dentro de Ecuador, que le permite llevar a estos extremos, pero es sin ninguna duda una decisión equivocada y yo la verdad espero que la paguen muy caro tanto dentro como fuera. Sería muy importante que la comunidad internacional mandara un mensaje explícito a Ecuador, y cuando digo mensaje no me refiero a un comunicado oficial de protesta, sino un mensaje directo de sanciones tanto diplomáticas como económicas serias, para que el gobierno de Noboa y todos los que tiene detrás de la extrema derecha entiendan que hay cosas que no se pueden hacer y hay líneas rojas como atacar embajadas que de ninguna manera se pueden hacer, ¿no? Otra cuestión distinta es el devenir de la carrera belicista hacia el suicidio de Israel, atacando a Irán, que es algo que, bueno, pues iremos viendo a lo largo de las próximas semanas, que cómo degenera y cómo deriva, pero que corre el riesgo de implicarnos directamente a la humanidad entera en un conflicto de semejantes proporciones si Irán se ve tan acorralado que entiende que ha llegado el momento de iniciar operaciones bélicas directas contra Israel, ¿no? Muy bien.
Pues dicho todo esto, le ponemos música, ¿vale? Claro, métele. Ponme un chotis. Sí. Seguimos con el compañero Carlos Montouto en Es lo que hay y nos vamos aquí al lado, y vamos a hablar de política postvacacional y de las primeras declaraciones que han tenido cierto interés para recuperarnos después de tanta procesión, etcétera, etcétera. Tú titulas El fin de la visa oro. Para que no haya malentendido, no nos estamos refiriendo a la tarjeta de pago, como puede ser cualquier tarjeta bancaria que tenemos todas y todos para pagar en los comercios. Se está Pero refiriendo, se parece, pero se parece. se Sigue, parece, sigue. se está, joder, te estás refiriendo al visado Gold que dicen que daban a ciertos personajes muy adinerados bueno, invirtiendo cierta cantidad de dinero superior a los 500.000 euros. Eso aligeraba su posibilidad de obtener la nacionalidad de nuestro país. Y La eso residencia, sí. invertían sobre todo en el tema de la vivienda, construcción, etcétera, ¿no? Y eso ha llevado a lo que ha llevado con la vivienda en nuestro país. Dicen, bueno, la Bueno, reflexión es más amplia, más compleja, más completa, y para eso te pagamos, aunque hayas estado de boda. Así que, bueno, hombre, claro, el regalo me resulta costoso, porque uno alterna con la realeza. Ahí estaba el rey honorario, y claro, pues ahí con su cojera y tal, y no puede uno tampoco ir por ahí de cutre, de pobre. Ay, estos pobres, de verdad que molestos. En fin, que sí, bueno, más o menos tú lo has explicado. La Golden Visa, que es como se llama, porque en inglés no existe el término visado, sino visa, es un poco lo mismo, pero confunde con la tarjeta bancaria, efectivamente, sí, a la tarjeta de crédito, ¿no? Yo claro. por eso un poco jugaba con el equívoco en el titular, a propósito, ¿no? Porque se le llama visa en toda América Latina también, utilizando el término anglosajón, a todos los tipos de visados. Bueno, uno de los tipos de visado para obtener una residencia en España o poder mantener una residencia que no la nacionalidad en España es precisamente la inversión de más de 500.000 euros en vivienda. En realidad esto es algo que comenzó con el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, 2013, teóricamente con la excusa de tratar de revitalizar el mercado inmobiliario español después de la crisis inmobiliaria y de la famoso pinchazo de la burbuja en 2008-2009. Allá por 2012-2013, en el año 2013 comienza Mariano Rajoy. Entonces los requisitos de inversión no eran medio millón. El medio millón fue después. En principio, si no recuerdo mal, eran 200.000 o 300.000 euros nada más. Luego se subió en 2015 al medio millón, Mm. cuando se vio que la modalidad de este peculiar permiso de residencia obtenido de esta forma, Eso es lo que aparte, quiero que aclares, perdona. Es un permiso de residencia, no de sí, sí, no, alquilar no, 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 trámites no, 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 y de obtener residencia, nacionalidad española, de residencia, que no es sí, lo. eso es, sí, pero una residencia fantástica, porque una residencia que te permite no solamente que te lo dan a ti, te lo dan a ti, incluye a tu familia, Mm, cosa que cuando das cualquier otro tipo de permiso de residencia es a título individual. sí, Y para que se extienda a tu familia tienes que iniciar un trámite diferente que se llama reagrupación familiar sí, o de residencia de familiar de ciudadanos de la Unión Europea para aquellos que son nacionales de los países de la Unión Europea, incluidos los españoles. Pero es un trámite diferente, personalizado en cada miembro de la familia. Si tienes tus hijos, cada uno tiene que tener un expediente y un permiso diferente, por poner un ejemplo. Bueno, pues este es un permiso, el de la visa oro, tan fantástico, el de la Golden Visa, tan fantástico, que con el mismo permiso te vale para ti, para toda tu familia, incluso te vale para considerar la ficción de que resides aquí, aunque pases la mayor parte del tiempo fuera. vale, O vale, vale. sea,
el privilegio es auténtico, porque este privilegio, con la excusa de que lo que queremos es captar inversiones en el mercado inmobiliario español, este privilegio, comparado con cualquier otro tipo de permiso, clase o permiso de residencia, en donde para renovarte el permiso, una vez te lo han concedido, siempre es inicialmente al menos de carácter temporal, se te exige que acredites que no has estado fuera de España más de 120 días por año, al año, porque si no, no te lo renuevo. A esta gente se le permitía ni siquiera estar aquí. Como usted tiene intereses económicos en España, bueno, ya para eso ya existe el NIE de no residente. El NIE es el número de identificación de extranjeros. Existe el NIE de no residente y como tal NIE de no residente, usted puede tener efectivamente los intereses económicos que quiera en España, pero eso no implica residir aquí. O sea, con este visa oro se podía entrar y salir de España las veces que te diera la gana. Pasar el tiempo que te diera la gana sin estar sometido a limitación. Y además se te extendía el privilegio, entre comillas, porque hoy día esto se ha convertido en un privilegio, la de residir dentro de la Unión Europea, legalmente. Bueno, pues se extendía, como digo, a los miembros de tu familia. O Vale. sea, un chollazo, un chollazo. Siempre, Claro, siempre ligado al mercado inmobiliario de la vivienda. Es decir, la siempre. inversión era que fuera en vivienda, Sí, señor, sí, señor. no cualquier Entonces, inversión, no claro, cualquier. ¿esto qué ha provocado? Pues ha provocado, pues, efectivamente, pues lo que hemos llamado en parte la inversión en vivienda. Claro, yo la puedo hacer en vivienda, pero es que yo te puedo comprar un edificio. Y Claro. luego, ¿por qué? Porque te compro un edificio, porque voy a obtener unas rentabilidades con la especulación inmobiliaria tan galopante que vivimos del 2015 para acá. Pues puedo obtener en las grandes ciudades una rentabilidad mucho mayor que la que puedo obtener si meto el dinero en un banco. A mí no hay ningún banco que me dé un 15% de rentabilidad y en cambio, comprando un edificio, pues yo puedo directamente, un edificio que igual a lo mejor no hace falta que sea un rascacielos, o sea, basta con que sea un edificio de 4 plantas, pero si está bien situado, yo lo convierto en apartamentos turísticos y tengo una rentabilidad del 15, del 20%. Entonces, claro, esto lo que ha provocado es una burbuja de inflación inmobiliaria muy importante sobre todo en los centros de las grandes ciudades de España, como todos conocemos, una tendencia alcista desbocada en materia de alquileres y una imposibilidad, un impedimento gigantesco de acceso a la vivienda que nada tiene que ver, tal vez, con las supuestas, vamos a ser, bueno, modositos, buenas intenciones que pudiera tener el gobierno Rajoy de entonces para tratar de captar inversión extranjera en materia inmobiliaria para tratar de levantar el mercado inmobiliario español hundido por entonces, ¿no? Con lo cual parecería tener una cierta lógica el anuncio del señor Pedro Sánchez de este pasado fin de semana, advirtiendo de que se va a poner coto y fin a esta modalidad que ya no sirve para el fin pretendido y que además está provocando graves perjuicios en el mercado inmobiliario español, en particular en el centro de las grandes ciudades. Pero esto es nada más que la punta del iceberg, porque lo que esconde y no dice el anuncio grandilocuente, la línea propagandista habitual de Pedro Sánchez, es que la mayor parte de la inversión inmobiliaria en manos extranjeras no está en manos de ciudadanos extracomunitarios que disfrutan de esa Golden Visa, que ahora se pretende dar por terminada, sino que la mayor parte, la mayor concentración de viviendas en 2023, en 2023 sí, para ser más exactos, por poner el último año, los últimos datos conocidos que hay, en España, hasta un 43%, es decir, casi la mitad, proceden de los países más prósperos de Europa, que, salvo el caso del Reino Unido, no se van a ver afectados por esta medida, porque no son ciudadanos que estuvieran en España con esa Golden Visa, ni la necesitaban al ser ciudadanos europeos. Resulta que, todos sumados, las comunidades residentes en España de Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos, Suecia e Irlanda, representan solo un 15% de la población extranjera aquí, pero son los que agrupan
las compras del 43% de las viviendas adquiridas por extranjeros en 2023. Y sin embargo, para ponerte un ejemplo a la contra, el primer grupo, la primera comunidad extranjera en nuestro país, que es la comunidad marroquí, que supone solo los marroquíes lo mismo, el mismo porcentaje que suponen sumados todos los países europeos que acabo de mencionar, es decir, un 15%, se han quedado solo con un 5,39% de los pisos adquiridos por la población extranjera. O sea, que el mismo 15% sumando todos los países europeos adquiere el 43% de las viviendas. Mientras que el otro 15% que corresponde a un solo país, que es Marruecos, solo alcanza un 5,39%. ¿Se ve la doble vara de medir a la hora de hacer la consideración o la justificación del por qué quita ahora la Golden Visa? No es más que un anuncio populista. Y un anuncio populista que nos recuerda, no obstante, la verdadera y cruda realidad de lo que significan las políticas migratorias, que no son más que cuestiones regidas por razones de mercado, por razones claramente mercantilizadas. Esto es, hago contratación en origen porque necesito X temporeros para la campaña de la fresa o del melocotón o de lo que sea. Y si no es así, no venga usted a España a buscar trabajo porque no le vamos a dar trabajo porque primero tiene que conseguir residencia y le voy a poner toda clase de trabas para que no la obtenga o la obtenga dentro de un montón de tiempo. Pero eso sí, si usted viene a comprar pisos, pues venga usted, señor ruso, que los rusos se pusieron las botas a la hora de utilizar esta visa oro, esta Golden Visa, desde el 2015 hasta que fueron declarados los malos oficiales de Occidente, ¿no? Con la guerra de Ucrania. Venga usted, señor chino, ¿no? Que son otra comunidad que se expandió sustancialmente y no precisamente para trabajar en lo que llamamos coloquialmente un todo a 100, sino gente con capacidad inversora de la República Popular China, es decir, tiburones. Todas las pautas que regulan los movimientos gubernamentales en este país, en general en Europa, que tengan alguna relación con el ordenamiento de los flujos migratorios, en realidad son pautas que obedecen a criterios estrictamente económicos y mercantiles. Y todo lo demás son paparruchas. Por eso, yo no quiero despedirme hoy, Manolo, sin recordar que justamente hoy, en la Junta de Portavoces del Congreso, se va a llevar a cabo la toma de consideración de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, Regularización Ya, que es una campaña que ha conseguido el mayor número de firmas de la historia para justamente regularizar a más de 500.000 personas que se encontrarían en nuestro país en situación irregular como mínimo. Más de 700.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que fueron recabadas con mucho esfuerzo por las organizaciones de acogida en nuestro país, por las organizaciones antirracistas, por voluntarios y voluntarias de toda clase en todas partes de España y que tiene muy mala pinta. La propuesta ya fue defendida el pasado mes de marzo en el Congreso. ¿Tú te enteraste, Manolo? ¿Te enteraste? Porque yo no me enteré. En cambio, me acuerdo perfectamente cuando la anterior gran iniciativa legislativa popular en materia de promovida por Stop Desahucios, con la señora Ada Colau a la cabeza, sí, fue defendida en el Congreso de los Diputados. El discurso de Ada Colau diciéndole a los banqueros y a los criminales. políticos a la cara las verdades del barquero y que fue televisado en directo por todas Sí, las sí. televisiones. Pero en cambio, de esta defensa que ya se hizo en marzo en el Congreso de la ILP, recordemos que aquella otra ILP pues tenía 525.000 firmas, esta tiene más de 700.000, es la más numerosa de la historia, entonces se consideró una afrenta y un agravio a la opinión pública, no, a la propia ciudadanía española,
que el gobierno, incluido el Partido Socialista, no tramitara y no aprobara la ILP de Stop Desahucios en un momento crítico en donde la gente se suicidaba porque era cuando recibían más los desahucios en España, y se consideró un agravio y una ofensa pues a amplias capas de la ciudadanía, que si existe un instrumento constitucional como es la iniciativa legislativa popular, pues fuera tan abiertamente desoída por las instituciones, pero de aquello salieron movimientos reforzados muy importantes, la propia figura de Ada Colau como figura política, que luego tendría una carrera propia en Cataluña. Salió muy reforzado Podemos, salieron muy reforzadas las organizaciones que secundaron por la plataforma Afecta por la Hipoteca, la plataforma de la campaña Stop Desahucios, salieron muy reforzados a lo largo de los años, y de hecho hubo una modificación legal constante a partir de aquel momento. También es verdad que como consecuencia de la lucha constante ante los tribunales europeos para torcer la mano a los tribunales españoles en materia de protección de los consumidores usuarios en relación al derecho a la vivienda y en relación a la banca, pero es que esta ILP, regularización ya, que hoy mismo se va a discutir en el Congreso de los Diputados, en la Junta de Portavoces, con la probable abstención o voto en contra del Partido Socialista, lo cual tumbaría definitivamente esta iniciativa legislativa popular, pues ha sido una iniciativa legislativa popular totalmente invisibilizada, que no ha salido en ninguna parte, a la que no se le ha dado ningún bombo, no se le ha, no ni siquiera ha conseguido que hubiera una proyección a la opinión pública de lo que se está poniendo encima de la mesa en materia de migraciones con esta iniciativa legislativa popular. Y claro, que de lo que se está hablando en todos los medios sea de que se va a quitar una Golden Visa, que poco favor va a hacer realmente, porque su impacto va a ser muy pequeño respecto a las tensiones del mercado inmobiliario en España y el alza de los precios en materia de compra, perdón, de compra y alquiler de vivienda, y que sin embargo esto, que sí que es mucho más importante porque pone encima de la mesa el paradigma migratorio en España y que está en un trámite parlamentario oficial tan importante como es el que hoy se tiene que tomar a consideración y en su caso aprobar o bloquear definitivamente, con lo cual quedaría frustrado su trayecto por las instituciones, pues que haya quedado totalmente inmovilizado y no se le esté prestando ninguna atención, pues clama verdaderamente al cielo y demuestra, pues una vez más de las tantas veces que lo hemos denunciado, el doble rasero que existe a nivel político, a nivel institucional y a nivel de medios de comunicación en este país para falsear la realidad de todo lo que tenga que ver con las cuestiones migratorias. Y entonces, pues un día y otro también, ¿verdad? Pues tenemos que estar hablando de estos temas, pero nunca más que hoy, que por lo menos aquí, en esta emisora, no quede también invisibilizado lo importante que va a ser el día de hoy en esta materia y en particular en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, y mucho cuidadito con el voto del PSOE, que me temo que va a ser en contra de la tramitación como proyecto de ley de la iniciativa legislativa popular, que en todo caso tendría que ser aprobada después en el Pleno del Congreso de los Diputados. Y claro, ya sabemos que el voto del PP y Vox va a ser en contra, porque ya lo han anunciado, pero el PSOE tiene toda la pinta que va a también votar en contra, y hay pues una gran alarma y una gran preocupación en este momento en todos los sectores relacionados con esta campaña y con esta ILP, de que pueda haber truncado su recorrido parlamentario ya incluso hoy, porque no pase del filtro de la Junta de Portavoces, ¿no? Así que bueno, pues es lo que hay. Vale. Pues seguiremos contando, seguiremos atentos y la próxima semana, si hay novedades y vale la pena y suceden cosas, lo ampliamos, ¿vale? Pues claro que sí. Pues señor, La semana que viene seguiremos hablando del gobierno. sí señor, nos faltaba más. Si hace falta la boda. Paso me pagas, que si no luego no puedo ir a las bodas. Muy bien. Hasta luego, que vaya bien. Venga, hasta la semana que viene, chao. Chao.